A esta hora como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Bueno, y vamos a estar compartiendo por acá la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Una palabra muy hermosa, una palabra muy bonita, que nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Y el Evangelio de Mateo capítulo 14 habla sobre, fíjese que inicia hablando de la muerte de Juan el Bautista. Después habla de la alimentación de los 5,000. Después habla sobre que Jesús anda o camina sobre el mar. Y después habla de los milagros de sanidad de Jesús en Genezaret. Pero yo te quiero hablar de esa parte importante que nos habla cuando Él camina sobre el agua o que anda sobre el mar. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Mateo capítulo 14, 22 al 33, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos estuvieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Dios añada sabiduría a esta hermosa palabra. Entonces usted conoce lo que aquí está tratando el Evangelio de Mateo 14 en este segmento sobre el andar de Jesús sobre el agua y el caminar también de Pedro sobre el agua. Pero quiero apuntar a una sola cosa, que era o que es la fe en este pasaje. La fe en este pasaje. Porque dice que al momento que Pedro le pide al Señor que si era él, verídicamente, que si era él, le diera la orden de que caminara sobre las aguas. Y quizás Pedro pensó lo que pensaron mucho, que era una apariencia, que era una imaginación, o que eran algo, una aparición de las ciencias ocultas. Porque ellos dicen que es un fantasma, o sea, que era una línea de las tinieblas, de la oscuridad. Pero dice que tenían miedo. Y cuando Jesús les habla, le dicen: yo soy. Él se identifica y dice: no temas, yo soy. Y entonces Pedro trata como de confirmar, quizás porque no identificaba la voz de Jesús en el momento. Y él trata de confirmar
trata de establecer allí esa conexión con el Señor. Pero el mismo Jesús le dice, ven, le dice a Pedro, ven. Él pensó de pronto que Jesús le iba a decir, no, Pedro, quédate allá porque es muy riesgoso para ti. Pero también iba a servir para que el Señor mostrara al mismo Pedro cuál era su nivel de fe. Porque muchas veces nosotros decimos, tengo fe, pero internamente no la tenemos. Realmente no la tenemos. Si usted predica en la iglesia o en alguna otra parte, en una campaña, usted dice, ¿cuántos tienen fe? De pronto el 100% de las personas, de los presentes van a alzar la mano, yo tengo fe. Pero realmente una cosa es cuando usted expresa y dice que tiene fe y otra cosa es lo que usted realmente está ministrando internamente. La fe interna, la fe del corazón. Porque dice la palabra que cuando Pedro ve el fuerte viento, tiene miedo. Y cuando él tuvo miedo, comenzó a hundirse. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que muchas veces el miedo nos incapacita para seguir creyendo en el Hijo del Hombre, para seguir creyendo en las promesas. El miedo nos incapacita. Entramos en shock. Porque aquí dice que cuando tuvo miedo fue cuando él comienza a hundirse y se comenzó a desesperar. Pero yo recuerdo una palabra en Isaías. Isaías dice que aunque andes por las aguas, no te vas a ahogar, no vas a perecer. Y dice también que Él nos da la diestra, la mano derecha. Él siempre nos mantiene agarrados a Él mismo, aunque nosotros nos soltemos. Si usted agarra a una persona, porque cuando yo hablo de agarrar, mire, hay muchas maneras de hacer un nudo. Y hay una manera de hacer un nudo donde las dos líneas se agarran y cuando se jalan, las dos quedan no apretadas, sino que quedan como conectadas. Porque si una línea jala a la otra, las dos se aprietan al mismo tiempo. No son nudos normales. No te estoy hablando de un nudo normal, te estoy hablando de un nudo, obviamente con dos líneas, no con una sola línea. Entonces, a mi parecer, cuando el Señor dice que Él nos tiene agarrado a su mano, a su brazo, realmente es que usted tiene el brazo o su mano la tiene agarrada al antebrazo del Señor y la mano del Señor está en nuestro antebrazo también agarrada. Es la única manera. Cosa que si yo me llego a soltar, el Señor nunca me va a soltar. Él me va a agarrar a mí, me va a mantener agarrado a Él, aunque yo me suelte. Porque si normalmente usted y yo nos agarramos de las manos y yo lo suelto, pues obviamente usted fácilmente me va a soltar. Esta es una manera de explicar de que el Señor nos va a tener a nosotros siempre agarrados a su mano o a su brazo. Dice que a su brazo derecho. Pero me gusta la expresión que el Señor le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Entonces tenemos que mirar dos cosas importantes. Romanos dice claramente que el que duda, vamos a mirar aquí la palabra, fíjese que nos habla de lo mismo.
cuando nos dice que no hagamos tropezar a otros. Y dice por acá la palabra en Romanos capítulo 14, vamos a leerlo del 22, Romanos 14, 22. Usted lo puede consultar en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional, Romanos 14, 22. Y es una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Tienes tú fe? ¿O tú tienes fe? Y él mismo responde, dice, tenla para contigo delante de Dios. Por lo que estábamos hablando, muchas veces decimos, es que yo tengo fe, pastor, pero cuando el Señor nos pone en prueba, listo, llega el miedo y llegan todas las cosas contrarias a nuestra mente y la fe al piso. Entonces, Romanos 14, 22 nos dice, ¿tienes tu fe? Entonces tenla para contigo delante de Dios. No la tenga para delante de las personas, para que las personas digan, oiga, qué fe tan tremenda tiene ese amado o esa amada. Tenla para cuando el Señor te pase por la prueba. Y el apóstol Pablo dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, si usted dice que tiene fe y usted sostiene que tiene fe, en el momento de la prueba usted tiene que consolidarse con esa fe. Y aunque venga el miedo, porque va a llegar el miedo, es algo normal, nosotros vamos a tener pavor, miedo, terror, es algo de humanos. Que no lo tenga, es algo de humanos. Usted se va a acobardar. Pastor, ¿te has acobardado alguna vez? Muchas veces me he acobardado. Y ahora, conociendo la palabra del Señor, me he acobardado, pero la fe se debe mantener intacta. Y Romanos 14, 23, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, hablemos de la manera ministerial o espiritual. ¿Qué comemos nosotros? Pan y vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Es la que comemos a diario. Si usted duda de lo que está comiendo y bebiendo, es condenado. Somos condenados. Si yo dudo, porque estoy dudando de la palabra viva, de la palabra eficaz. Y si yo dudo de la palabra, estoy dudando de mi Salvador, que se llama Jesucristo. Si yo no creo en Cristo y no tengo confianza en Cristo, que es el que me va a salvar, obviamente voy a ser condenado. Inclusive acá en la tierra voy a tener condenación también. Pero la palabra dice, porque no lo hace con fe, pero en la palabra. Usted se puede llenar de duda, pastor, usted se ha llenado de duda. Yo me he llenado de duda muchas veces. Pero la fe tiene que mantenerse intacta, aunque, dice por ahí el pasaje que leímos, aunque los vientos sean contrarios. Es que usted siempre se va a meter en contravía. Y es bonito cuando usted en este camino, el Señor nos prueba y nos mete en contravía para ver qué hacemos nosotros. Ahora dice Romanos, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque cuando la fe mengua o la fe se cae o ya no tenemos nada que ver con lo que el Señor me dice, yo busco otras cosas para solucionar, otras opciones para solucionar mi problema. Por eso es que hay gente que se enreda con muchas cosas, porque no espera. Entonces, la fe espera. Hebreos dice que la fe es un convencimiento, pero que espera. Y decía yo hace unos días a los hermanos que la fe no se ve, porque todo lo que se ve no es fe entonces.
Y por la fe, dice la palabra, en Hebreos 11:3 dice, que por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Ah, ya yo sé que me está pasando estas cosas. ¿Por qué? Porque la fe suya está intacta. Fíjese que al mismo Pedro, el Señor le dice en cierto pasaje, le dice, Pedro, ahora tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Entonces, tal parece que Jesús tenía una lucha fuerte con Pedro por el problema que él tenía. Pedro tenía un problema de fe. Y aunque todos, porque el Señor le llama la atención a todos en un pasaje de los evangelios y le dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, harían esto, harían aquello. Usted conoce el pasaje. Entonces estamos mirando unas cosas bastante importantes, unos apuntes. Número uno, que al parecer Pedro tenía una fe poca. Algunos no tenían fe. Porque el Señor les dice, si ustedes la tuvieran como un granito de mostaza, o sea, como lo más mínimo, lo más pequeño, pero ni así lo tenían, algunos no tenían ni esa fe, ni así. Pero aquí dice, la palabra no era que Pedro no tenía fe, sino que tenía una poca fe. Y tenía una poca fe en él mismo y tenía una poca fe en Cristo. Porque usted también tiene que tenerse confianza en usted mismo, pero con la ayuda de Cristo. Por eso es que al mismo Pedro, dice la palabra, al mismo Pedro, el Señor le advierte en Lucas capítulo 22, por allá, Lucas 22. En Lucas 22 te lo busca en el versículo 31. Creo que está, sí, ahí está, Lucas 22, 31. Y mire lo que le dice el Señor a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es que lo que estaba haciendo Jesús estaba preparando a Pedro, que era el líder del grupo. Porque Pedro tenía un liderazgo, ya le había entregado el Señor, o el Señor le iba a entregar el liderazgo. Recuerden ustedes esa parte importante sobre Pedro. Y él le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro era un poquito extraño, era un poquito acelerado o era un poquito, ¿cómo le digo? Como esa persona que vivía de apariencia o que quería como hacer un convencimiento, tenía mucho verbo, pero todo lo que decía Pedro muchas veces era mentira, lo ponía en tela de juicio. Porque en Lucas 22:33 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire la ignorancia de Pedro. Mire esa ignorancia de Pedro. Como por hacer sentir bien al Señor o por hacerse sentir bien él. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, en este pasaje, el Señor le revela a Pedro, le dice a Pedro, mira Pedro, escucha bien lo que te voy a decir. Satanás me ha pedido permiso y le ha pedido permiso a Dios para ponerlos en pruebas difíciles a todos ustedes. ¿Y sabe qué, Pedro? Dios le concedió el permiso. Ya Dios concedió el permiso que van a pasar por diferentes situaciones difíciles. Van a pasar por diferentes aflicciones. Van a pasar por diferentes pruebas. Pero fíjate que en el 32
le dice, yo he pedido a Dios, a mismo Padre, le he pedido que te ayude. Es lo que le quiso decir. Yo le he pedido, he rogado. Ahora la palabra rogado aquí está en pasado. Está en pasado, no está en presente. Jesús no dice, yo voy a rogar por ti. No, vamos a rogar ahora, vamos a orar ahora. No, cuando te llegue el momento, en ese momento, no. El Señor dice, ya he rogado, yo he rogado por ti. O sea que ya el Señor llevaba un paso adelante. Pero le dice, yo he rogado para que tu fe no falte en el momento de la prueba. Y fíjense que dice, vas a ser zarandeado como a trigo. ¿Esto qué quiere decir, pastor? Quiere decir que estaba confirmando una vez más lo que realmente era Pedro para él. Era Pedro para él. Porque Pedro era trigo, no era cizaña. Y Pedro tenía que manifestar muchas cosas para salirse de ese camino quizás de la humanidad y pensar y creer más en la parte espiritual, en lo que el Señor le estaba inyectando a todos ellos cada día más. Él no le dice vas a ser zarandeado como cizaña, le dice como trigo. Si tú eres trigo, vas a ser probado. Amado hermano, amada hermana, si usted es trigo, va a ser probada. Por eso es que dice la palabra que hay que permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntamente, que no la arranquemos, porque allí se va a dar cuenta después en el tiempo quién era trigo y quién era cizaña. Ahora, ¿qué es el trigo realmente? El trigo en la parte natural. El trigo, dice la parte natural del trigo, que es una planta de la familia gramínea, ¿sí? Y que las espigas, como terminan las espigas, están compuestas de 4 o más carreritas de grano, lo que le llaman. Pero, ¿qué es la cizaña, pastor? La cizaña también es una planta de la familia gramínea, igualita. ¿Sí? Pero ellas crecen un poquito más, son más estrechas y son más largas. Y tienen muchas puntas agudas. Y hay una familiaridad entre la cizaña y el trigo. Realmente la planta de la cizaña tiene algo que no tiene el trigo, porque es idéntica. Porque las dos son harinosas, con la diferencia de que la planta de la cizaña y la semilla de la cizaña es venenosa. Eso es lo que la diferencia, que la semilla de la cizaña es venenosa. Por eso es que tenemos que tener cuidado, y el Señor lo dice, va a crecer juntamente el trigo, que se utiliza para muchas cosas de bendición, y también la cizaña, cuya característica es el veneno que la compone realmente. Y entonces tenemos que mirar realmente lo que el Señor le quiso decir acá. Él le dijo, he rogado, ya yo he rogado, porque yo sé que cuando venga la prueba en ti, tu fe va a caer por el piso. Y no nos digamos mentira, hermano. Cuando nos llega una cosa impresionante a nuestras vidas, podemos ser muy predicadores, muy ungidos, reungidos, lo que usted quiera. Podemos profetizar mucho, podemos ser muy usados por el Señor, pero en nuestra humanidad, cuando nos llega una gran prueba o pasamos por una situación bastante compleja y difícil,
lo primero que se nos quiere ir al piso es la fe. Es la confianza. Entonces comenzamos como que a atacar al Señor. Señor, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué si yo predico tu palabra, si ya yo me entregué, si ya yo me arrepentí, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y de pronto dirá el Señor, pues por eso. Porque necesito que se aumente tu confianza en mí. Necesito que tu fe se consolide. Y fíjese que buscando por acá esa palabra fe, también recuerden que hay algo que se llama la tabla periódica. Y yo estaba como que analizando eso también, porque la fe tiene que ver mucho con este elemento que se llama hierro. O sea que la confianza mía hacia Dios, hacia Jesús y hacia el Espíritu Santo tiene que ser como el hierro. Porque el hierro es un elemento químico. Y fíjense que el número atómico del hierro es 26. ¿Sí? Y el símbolo del hierro es Fe. O sea que la confianza en el Señor debe ser como el hierro. Y como cosa curiosa, el símbolo del hierro es Fe, fe, y se encuentra en el grupo de 8, en el octavo grupo, y en un periodo de la cuarta, el periodo 4 de la tabla periódica. Fíjense que todo es como relativo o Dios lo permitió de esa manera. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué el símbolo de hierro es fe? Algo tiene que haber. Y resulta que investigando pude mirar que por qué fe, y vamos a ver que se dice que es fe porque en el latín la palabra para hierro es ferro. Algo así encontré yo. Entonces, el símbolo, o diríamos, el nombre latín del hierro es ferrum. Y ellos tomaron esta palabra latina ferrum, con doble R, termina en M, ferrum, y esto es lo que le da el símbolo Fe, Fe, al metal hierro, por el lenguaje. Entonces, la fe está compuesta por dos letras, o por una letra consonante y una vocal. Nada más. O sea que tenemos que ser así, compactos. Tenemos que ser compactos, fuertes, en la confianza que le tenemos al Señor. Y si yo me pongo a mirar realmente la tipología o el significado de la fe y todo lo que me habla de la fe, explicábamos en un ayuno en la iglesia que no es lo mismo tener fe para buscar un empleo, para hacer un emprendimiento, para vender mis productos, a esta fe que es una fe muy diferente, y esta fe me va a llevar a la salvación. Esta fe me va a llevar a la vida eterna. Porque cuando en primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos habla de la fe, nos está diciendo que hay algo que se llama la fe como don espiritual. Y fíjese que en primera carta a los Corintios, capítulo 12, me está hablando a mí que hay diversidad de dones, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es el mismo en todos los dones y en toda la diversidad de dones. Entonces usted conoce esta palabra cuando dice que hay diversidad de ministerios y que hay diversidad de operaciones.
y que hay un don que se llama espíritu de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidad, hay un don de hacer milagro, hay un don de discernimiento de espíritu, hay otro don que se llama diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Pero cuando llega aquí a la parte donde dice, no habla del tal como algo, como se dicen en los demás dones, una manifestación, sino que dice en primera carta a los Corintios 12:9, a otros se le ha dado fe por el mismo espíritu. Entonces, todos estos dones son 9 dones espirituales que nos habla acá, aunque son muchos dones, son más, pero aquí nos habla de 9. Y estos 8 que están acá, están como que alrededor y en el centro está uno de los más fuertes y principales que se llama la fe. Porque si usted tiene un don de sanidad, no lo puede hacer si no hay fe. Si usted tiene un don de hacer milagro, no se puede efectuar si no hay fe. Si usted tiene un don de profecía, no se puede realizar si no hay fe. No se puede activar si no hay fe. Si usted tiene discernimiento de espíritus, no se puede hacer o discernir si no hay fe. Entonces, es como que las demás rodearan y en el centro estuviera la fe, como un eje. Esto es en la parte de lo que son los dones espirituales. Pero también el apóstol Pablo, mire lo que nos habla con referente a la fe. El apóstol Pablo nos dice dos cosas importantes. Número 1, nos está diciendo el apóstol Pablo que la fe es una batalla. La fe es una batalla. En primera carta de Timoteo, creo que está, búsquelo allí, primera carta de Timoteo, en capítulo 6:12. Mire lo que dice, primera carta de Timoteo, capítulo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Entonces la fe es una batalla también. Para yo heredar la vida eterna. Esta es una batalla diaria, hermano. Pastor, ¿cómo está? En la batalla, en la pelea, en la guerra. Sí, es que es verdad. Algunos se ofenden y a algunos no les gusta el término. Algunos dicen, uno le pregunta a un hermano, ¿cómo está? No, aquí en la lucha. Pues obviamente estamos en una lucha, estamos en una pelea, estamos en una batalla. Todos los días estamos en batalla. Porque el apóstol Pablo consideró que la fe es una batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Está escrito y escrito está. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4:7, mira cómo se expresa el apóstol Pablo. En la primera carta de Timoteo 6:12 dice, oiga, yo los invito a que peleen la buena batalla de la fe, para que ustedes puedan heredar la vida eterna. Porque tú fuiste llamado fue para esto, dice la palabra. Y tienen que echar mano de esta profesión. Pero ya en la segunda carta de Timoteo 4:7, ya como que el apóstol Pablo se estaba despidiendo de aquí de la tierra, él dice estas palabras, dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. La única manera de agradar a Dios no es agradar a Dios. Mire, no es agradando a Dios ni sea una evangelización, ni predicando su palabra, ni tampoco se agrada a Dios con cosas materiales, ni con la mejor ofrenda, porque la misma palabra lo dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con ríos de aceite? ¿Con esto? ¿Con esto? La única cosa que agrada a Dios es la fe. De nosotros hacia Él, no en nosotros mismos. Yo no puedo confiar ni en mí mismo, porque yo mismo me puedo fallar. Dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre y que pone por su brazo, dice, pone su brazo. Oiga, por él.
Hay gente que dice, yo pongo las manos en la candela por tal persona. Ojo con eso. Eso se llama confiar en el hombre, meter la mano por otro. Porque Hebreos dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces fíjese que ya nos habló el Señor en las Escrituras, que es lo que estamos consolidando con referente al apóstol Pedro. ¿Cuál era la clase de fe que él tenía? Porque el Señor dijo que sí tenía fe, pero poca. Y él quería era que se incrementara la fe en él, porque lo que iba a enfrentar Pedro era fuerte. Por eso el Señor le dice, ya yo rogué por ti, porque lo que viene sobre ti es algo fuerte. Porque el único que intercede entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y también el Espíritu Santo, que es el que llora, el que gime, es el que se entristece, es el que se avergüenza muchas veces, o lo avergonzamos nosotros. Nosotros avergonzamos al Espíritu Santo. Nosotros los maltratamos. El Señor le dice, ya yo rogué por ti porque lo que te viene es una batalla fuerte que te va a hacer, mejor dicho, tu fe se va para el piso por la prueba que se te viene. Entonces ya hablamos de la fe como don y ya hablamos que la fe es una batalla. Pero también dice el apóstol Pablo, creo que en Efesios capítulo 6, también nos habla algo de la fe, porque estamos hablando de la fe en Cristo. Yo no estoy hablando aquí de la fe humana, de que yo tengo la fe, que a mí me va a ir bien en este año, en el otro no. Estamos hablando de la fe en Cristo, que consolidemos la fe en Cristo. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos habla o nos da una identidad también muy sólida de lo que es la fe. El apóstol Pablo dice que la fe es un escudo. ¿Y dónde lo dice, pastor? Lo dice en Efesios capítulo 6, 16. Lo dice claramente. Eso no tiene uno nada que ir a buscar, ni a discernir, ni a creer. Es que yo creo que el apóstol Pablo se equivocó, que dijo esto. No. Ahí dice, Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Entonces, la fe es un don, la fe es una batalla, es una guerra, es una lucha. ¿Sí? Y la fe es un escudo, lo considera como un escudo. ¿Y cuál es la misión, cuál es la función de ese escudo de la fe que yo tengo? Dice la palabra, con esto que tú consideres que es un escudo, vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo lo que nos va a atacar, en algunas versiones dice, que nuestra confianza en Dios nos proteja como un escudo. O sea, tomemos y empuñemos en todas las ocasiones este escudo que se llama la fe en Cristo. Y con esto vamos a inhabilitar, con esto vamos a inutilizar, dice la palabra apagar, pero hay otros sinónimos. Inutilizar, con esto vamos a atajar, con esto vamos a repeler. ¿Se acuerdan? Hay algo que se llama que repelente, o sea, que llegan los insectos, los mosquitos y no hacen efecto porque algo les molesta y son rechazados. Entonces con esta fe como escudo usted va a rechazar, va a repeler, va a extinguir. Dice algunas versiones, las flechas ardientes, las palabras molestas, los dardos. No permitirá que le haga daño. Porque dice que la fe también es un escudo. Ahí lo dice la palabra.
Entonces, cuando yo miro todas estas cosas, lo que está relacionado con la fe en Cristo, estamos hablando en Cristo, yo puedo mirar entonces que lo que quiere el Señor es que esta fe en Cristo tiene muchas funciones, es multiforme para muchas cosas. La fe me va a servir a mí para muchas cosas. No me va a servir solamente para yo creer y ya, que suceda. No, la fe en este camino es multiforme. Y también se puede ministrar, por eso se puede ministrar, así como dice la carta a los hebreos, que la raíz de amargura contamina a otros. También esta fe puede también ministrarse a otros. No hablemos de contaminación porque realmente no se está hablando en ese sentido. Porque dice en Hebreos que la raíz de amargura, así como la raíz de amargura contamina a otros. Y de pronto la gente anda amargada porque una persona en la familia o en el ambiente o en el trabajo está amargada. Todo el mundo se amarga, hermano. Mire, el Salmo dice claramente que, refiriéndose a eso, que estas cosas vienen por la cabeza y baja por la barba de Aarón, hasta las vestiduras, como un derramamiento, como explicando así como que las bendiciones sacerdotales vienen de esa manera, de la cabeza y viene bajando hasta el borde de las vestiduras, refiriéndose a la parte ministerial. Y en la parte secular también, o sea, si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Eso es para muchas áreas, ¿sí? Tanto las bendiciones como las maldiciones también. Porque si la cabeza está mal en un ministerio, la iglesia está peor. Y la primera carta de Pedro, capítulo 4:10, mire lo que dice. La primera carta de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don. Entonces, la fe es un don. Entonces, tomemos la fe como don. Es decir, la fe se puede tomar como usted lo quiere usar en el momento. Ahora es un escudo, la uso como escudo. Ahora es una batalla diaria, la uso. Cuando usted dice, me paro en la raya en el nombre de Jesucristo, yo sé que lo que me dijo el médico no es porque tengo fe que no me va a suceder. Eso se llama una batalla. Y aquí dice, cada uno según el don. Digo yo, no lo dice la palabra. Entonces se diría, según el don de fe que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso que usted contagia, no hablemos de contaminación, sino de contagiar a una persona de fe. Usted llega y habla a una persona que esté cabizbajo, usted le aumenta la fe. Y eso fue lo que, fíjese que la petición de los discípulos era esa con el Señor. Creo que hay una palabra que dice allí, vamos a buscarla. Creo que ellos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Creo que vamos a buscar la cita bíblica, porque yo sé que si está, debe estar con tilde en la E, aumentanos la fe. Y ellos también solicitaban esto y también solicitaban, mire, aquí lo dice, ¿verdad? El Señor no nos deja uno avergonzado. Lucas 17:5 y el subtítulo es, aumentanos la fe. O sea que la fe también es un nivel, por eso le dice, Pedro, yo he rogado, ya yo rogué. Antes que Satanás me pidiera permiso y le pidiera permiso al Padre, ya yo rogué por ti. Porque yo sabía que Él venía a solicitar para zarandearte como trigo. No como cizaña, o sea, le estaba diciendo, tú eres trigo, Pedro, ojo que tú eres trigo. No te dejes provocar, tú eres trigo. Te vas a zarandear, pero ya yo rogué por ti. Y la petición de los discípulos con el Señor, con referente a la fe, en Lucas 17:5, escrito está, vamos a la palabra, ahí está. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Tal parece entonces que los
que es normal que a usted se le bajen los ánimos, se le suban, se le disminuya la fe y se le aumente la fe. O sea que la fe es por niveles. Entonces cuando él le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero yo creo que ni eso tenían. Entonces tenía que como que enseñarles desde el principio realmente qué era lo que ellos tenían que hacer. Aumentanos la fe. Fueron dos peticiones que me gustan de la oración de los apóstoles con referente al Señor. Le dice, aumentanos la fe, y en otra parte le dice, enséñanos a orar. Entonces tal parece que la fe está muy relacionada a la oración. Porque cuando usted ora, dice Mateo capítulo 6, no tenemos que hacerlo como lo hacen los otros tradicionalmente o generalmente. Nuestra oración tiene que ser completamente diferente. Y orar, no, que orar es hablar con Dios, sí, pero ¿qué vas a hablar con Dios? Y resulta que orar es hablar con Dios su palabra. Su palabra. Porque el lenguaje de Dios es la palabra. Señor, tu palabra dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que me diga pan. Señor, tu palabra dice que tú eres mi luz. Señor, tu palabra. Y yo creo, y yo estoy, y me quedo acá, que tú estás conmigo. Tú vas conmigo como poderoso gigante. Tú tal cosa, yo tal cosa, así. Eso es orarle al Señor, hablar con Él, pero hablar en lenguaje. Dice por ahí en Juan que ¿por qué no podemos, algo así como que, ¿por qué no me pueden obedecer? Dice el Señor. Juan 8, fíjese, Juan 8:43, ya para ir cerrando, Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Sí? Tiene mucha relación con la fe. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea que sí tenemos que entender el lenguaje de Dios. Y él mismo responde, dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahí lo dice. Y ahí, esto está relacionado con una cita bíblica, que dice, hay una cita bíblica que nos habla de ese. Creo que está en Romanos. Vamos a mirar esta cita bíblica de que ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí está, miren. No, vamos a mirar. Donde dice, alguien que me la busque allí, donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No dice oír la palabra, como algunos dicen, se comen el artículo. Y entonces lo malinterpretan. Está en Romanos capítulo 10, 17. Muchas gracias a los hermanos que están pendientes allí. Y mire lo que dice Romanos 10, 17, que tiene mucha alineación con esto que dice el Señor. ¿Y por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis oír mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que me aumenta la fe, pastor? La palabra. Romanos 10, 17 lo confirma, dice, así que la fe es por el oír, hay una coma, y dice, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Porque si usted dice, la Biblia dice la fe es por el oír y el oír la palabra, no hay ningún efecto. ¿Qué palabra vas a escuchar? ¿Cuál palabra? La Biblia dice que la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no cualquier palabra. Por eso yo me sostengo en lo que he dicho y en lo que digo. El mundo, inclusive, ya está contaminado. Algunos hermanos de la iglesia que dicen, es que las palabras tienen poder, pastor. Tendrá poder para usted. Para mí las palabras no tienen poder. Para mí la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios.
Porque si usted le dicen una cosa, usted dice todo lo contrario. Esa fue la pelea, la lucha que tenía Jesús con Satanás. Satanás le decía una cosa y el Señor le contestaba con la palabra. Satanás le convenía una cosa y él le contestaba con la palabra. La que tiene poder en nosotros es la palabra de Dios, no cualquier palabra. Recuerden que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A Moisés le dijo el Señor, saca la vara, sácala y ponla en el piso. Se convirtió en culebra, dice la palabra. Después los brujos que eran envidiosos, ¿sí? También sacaron dos brujos, sacaron cada uno su vara y se convirtieron también en culebra. Pero dice la palabra que la vara convertida en culebra de Moisés se las tragó a las dos. Alabado y bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, para usted, yo no sé, analícese usted. Para usted las palabras del mundo tendrán poder, pero para mí no. Uno dice, hay poder en la sangre de Jesucristo. Que vas a vivir arruinado. La palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que vas a vivir mendigando. Vas a vivir mendigando todo el tiempo. La palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que tú vas a vivir arruinado, que tú eres un salado. La palabra dice que yo soy la sal de la tierra. La palabra dice que yo tengo los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Bendito y alabado el nombre de el Señor. Glorioso Jesucristo.